Seminario de Vida en el Espíritu virtual. Anuncio 3. Jesucristo es tu Salvador. Predicador, Padre Carlos Castaño, Asesor Nacional Renovación Carismática Católica de Colombia. La salvación, la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores, nos envió a su Hijo, el cual tomó nuestra carne de pecado, nos dice Romanos 5:8. El Hijo de Dios, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de ser como Dios, sino que se anonadó, se humilló, se sometió incluso a una muerte y una muerte de cruz. Y el Padre le dio el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesucristo toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Filipenses capítulo 3, versículo 2. El mismo San Pablo nos invita a que nosotros nos abramos a esa salvación del Señor, a que nosotros asumamos esa salvación. Ya hemos visto el tema del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del pecado, de la conversión. Estamos hoy en el tema de la salvación. Jesucristo ha asumido, Jesucristo siendo de condición divina, asumió todo, menos en el pecado, nos dice San Pablo. Asumió nuestras limitaciones humanas, vivió plenamente nuestra vida, con su grandeza, con su miseria. Jesucristo lloró, cantó, se sintió solo y abandonado, se llenó de gozo y su rostro reflejaba también la esperanza, pero tampoco le faltó el momento de pavor y de angustia. Admiraba los campos, el cielo, los animales, pero sufría hasta las lágrimas la dureza de su pueblo. ¿Cuántas veces Jesucristo no vio a su pueblo? Nos dice la palabra que mirando a Jerusalén lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántos no he querido tenerte como la gallinita tiene sus pollitos debajo de sus alas? En fin. Al hacerse hombre, Jesucristo unió en sí mismo una sola persona. Él es el totalmente hombre menos en el pecado y el totalmente Dios. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, nos dice Mateo capítulo 1, versículo 23. Y también el mismo San Pablo nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:35. Ni la muerte, ni la vida, ni los tronos, ni los principados, ni la espada, ni el peligro, ni el hambre, ni la desnudez, nada podrá apartarnos del amor de Jesucristo. Jesucristo ha encarnado nuestra vida. Por obra y gracia del Espíritu Santo, el Padre ha asumido a esa hija de Nazaret, a esa mujer de Nazaret, a la Santísima Virgen María, que ha respondido al llamado de Dios y ha dicho: he aquí la esclava del Señor. Y el Espíritu Santo ha engendrado en las entrañas de María a Jesucristo. Jesucristo ha asumido nuestra realidad humana, toda nuestra realidad humana la ha asumido Jesucristo. Ha vivido momentos de alegría y momentos de dificultad. Todo ello lo vemos nosotros en los 4 evangelios. Jesús voluntariamente se entregó a la muerte por amor a nosotros, por todos los pecadores, para cargar nuestros pecados. Él tomó sobre sí nuestros pecados y al morir en la cruz, murió a nuestro pecado. De esa manera nuestro pecado queda para siempre muerto en el madero de la cruz. Además, Jesús suprimió todas las consecuencias del pecado. Si el pecado es la causa de todos los males en el mundo,
el ser arrancado a esa raíz por Jesús, fueron suprimidas todas las nefastas consecuencias del pecado. Con su resistencia pacífica murió toda violencia. Con toda la entrega de lo que tenía, murió al afán de las riquezas y a la ambición del poder. Con su impotencia murió al deseo de dominio y de poder terreno. Con la sumisión al Padre murió a la independencia frente a Dios. Con el abandono en las manos de su Padre murió a toda confianza y seguridad terrena. Con el perdón otorgado a sus verdugos murieron odios, rencores y resentimientos. Con su confianza murió toda desesperación y angustia. Con su entrega murió todo egoísmo. En la cruz de Jesús murió todo lo que no nos deja vivir como hijos de Dios. Y por su sangre fuimos rescatados, lavados, purificados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus heridas fuimos liberados. No hemos sido comprados ni con oro, ni con plata, ni con nada terreno. Hemos sido comprados al precio de la sangre de Jesucristo, al precio de su obediencia, al precio de su total entrega al Padre. Es lo más importante, la obediencia a Cristo. Y Cristo quiere que nosotros obedezcamos al Padre. Y cuando nosotros iniciamos este camino de conversión, debemos tomar a Jesucristo como único Señor, como único dueño de nuestra vida. Por su resurrección, por la obra salvífica de Jesús, no terminó en la cruz. Lo que pasó después fue aún más admirable. Al tercer día de haber muerto, de haber sido sepultado, el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos. Oiga, el poder de Dios. Jesús ha resucitado. El mismo San Pablo dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros creemos en un Jesucristo que ha vencido la muerte, las consecuencias del pecado. Creemos en Jesús. Jesús muerto y resucitado es la solución de Dios para el mundo. Es la única solución. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Nos dice Hechos capítulo 4 versículo 12. Él es el único capaz de quitar el pecado del mundo y vencer a Satanás, suprimiendo lógicamente todas las consecuencias del pecado. En su cruz dio su vida por nosotros. En su resurrección dio su vida a nosotros. En su camino murió a nuestro pecado, ese camino de la cruz. Y en su resurrección nos comunicó vida abundante para que como Él vivamos como los hijos de Dios. Jesús no nos salva hoy. Jesús ya nos salvó desde hace 2000 años por su muerte y resurrección. Nosotros, por nuestro pecado, éramos como un barco que se hundía en medio de la mar y solo había una barca salvavidas. Esa barca es Jesús, que cuando nos encontramos con Él, no solo salva nuestra vida, sino que nos da una vida totalmente nueva. No hay otro camino para ser salvos. Él es el único, la real esperanza del hombre y del mundo. Si Jesús no nos salva hoy, es porque ya nos salvó desde hace 2000 años por su muerte y resurrección. Ciertamente su salvación, si es para hoy y para cada uno de nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene ganada la victoria sobre el pecado y todo mal en este mundo. Nosotros estábamos muertos a causa de nuestros delitos,
a causa de nuestros pecados, en los cuales vivimos en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el imperio de Satanás que actúa en los rebeldes en medio de la tendencia de la carne, siguiendo los apetitos de la carne y de los malos deseos, destinados como todos ellos también al castigo. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por su gracia hemos sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo con Cristo Jesús, nos dice Efesios 2:16. En la resurrección, Jesús vence a la peor de todas las consecuencias del pecado, la muerte. Y por eso podemos cantar victoriosos: ¿dónde está muerte? Oh muerte, tu victoria. Primera de Corintios 15:55. Al resucitar, Jesús abrió todas las posibilidades para la humanidad. Y si un muerto resucita, entonces todos los demás también es posible y sencillo. Se abre una puerta para el género humano. Una luz brilla en medio de las tinieblas. Una nueva vida es posible. Si a través de la encarnación de su Hijo, Dios vino a ser morada entre los hombres, por la resurrección de Jesús, un hombre está ya con Dios. En Cristo no hay muerte, todo es vida en Él. Ha resucitado y está vivo, ofreciéndonos su vida de resucitado. No solo resucitó, sino que nos ha resucitado juntamente con Él. Queridos hermanos, este mensaje de la salvación es un mensaje de misericordia. Decídete, entrégate al Señor. El Señor ha hecho su obra, pero necesites que tú aceptes esa obra del Señor, que tú te abras a Dios, que lo aceptes como Señor, como Salvador de tu vida, como el dueño de tu vida, que con la ayuda de Dios te apartas de todo pecado, de todo mal, de todo aquello que no agrada a Dios. Empieza a vivir de una manera de salvación. Empieza a vivir una vida distinta con el Señor. Empieza a profundizar en su palabra. Empieza a dejar que el Señor cambie tu mentalidad, cambie tu vida. Para ser salvos nos ha libertado Jesucristo. Coloquemos todas nuestras ataduras, todas nuestras cadenas y pidámosle al Señor que rompa esas cadenas, que nos regale, que podamos experimentar nosotros de una vez y para siempre esa salvación en nosotros. Salvación que es igual a sanación, a liberación, a transformación, a transfiguración. A ser otras personas en Cristo. Podemos serlo. Hoy es el momento. Señor, gracias te damos por este rato. Gracias te damos, Señor, en este anuncio. Gracias te damos, Señor, por todas aquellas personas que abren su corazón, su mentalidad a ti. Gracias, Señor, por todos aquellos que humildemente, Señor, reciben cada mensaje, Señor. Ese mensaje, Señor, es para nosotros, Señor. Tu amor, tu misericordia, tú te has encarnado, tú has vivido como nosotros, menos en el pecado, tú has asumido la cruz, tú has vencido la muerte, has resucitado, estás a la derecha del Padre, caminas con nosotros a cada momento. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.